Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Santo es el Señor, hermanos. El nombre del tema, hermanos. El deber de la atalaya en estos tiempos, hermanos, de espada, hermanos. Porque son tiempos, hermanos, de espada, hermanos, que el Señor, hermanos, usted puede ver, hermanos, que el Señor, hermanos, está pronto para venir. Está pronto para venir, hermanos, pero Dios dice que Él ha levantado pueblo también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, que aquí cuando el Señor, hermanos, toma a este profeta, dice la Biblia, le hace el llamamiento, dice, antes de hacerle el llamamiento, dice que Él lo prepara. ¿O no así dice la Biblia? Él lo prepara, dice, ¿cómo lo prepara, hermanos? Primero dice, le da de comer. Le da de comer, dice, ¿para qué? Para que este profeta, dice, se nutra. Para que este profeta, dice, llene sus entrañas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque era una misión, hermanos, dura a la que se iba a enfrentar. Era una misión, hermanos, difícil a la que se iba a enfrentar, pero no difícil, hermanos, porque yendo al Señor con Él, hermanos, Él iba a salir victorioso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como también nosotros, hermanos, es misión difícil, hermanos, para nosotros, hermanos, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que todo lo ponemos en Cristo. Dice, ¿por qué? Porque Él, dice, nos fortalece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Ezequiel 3:14, dice, cuando el Señor dice, levanta, dice, a este profeta, dice, me levantó pues en el espíritu, dice, y me tomó, dice, y fui, dice, en amargura, en la indignación, dice, de mi espíritu. Pero la mano de Jehová, dice, era fuerte sobre mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Porque dice la Biblia, hermanos, que Él fue en indignación, dice. ¿Será que no quería ir a la misión? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Mas dice la Biblia, hermanos, allí podemos ver en el 3, dice, cuando dice, le hace el llamamiento, dice, ¿qué le da? Dice ahí en el 3:1, dice, me dijo, dice, hijo de hombre, dice, come, dice, lo que hayas, come este rollo y ve, dice, y habla, dice, a la casa de Israel. Y abrí, dice, mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, dice, dulce como miel. Sintió dulce, dice, cuando él estaba comiendo. Lo difícil era, hermanos, cuando ya lo envía el Señor a esa misión. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, ¿o no? ¿O no? Así dice el 14. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Ahí dice, cuando ya el Señor, dice, lo levanta en el espíritu, dice, fue en amargura, dice, en indignación, dice, de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, dice. Muchas veces, hermanos, quizás nosotros, hermanos, cuando Dios, hermanos, nos toma, hermanos, y nos envía esa misión, hermanos, quizás, hermanos, muchas veces podemos ir tristes, podemos ir enojados, pero la mano de Jehová es fuerte sobre nosotros, hermanos. Salimos así, hermanos, quizás, hermanos, temerosos, porque pensamos, dirán, la puerta donde vamos a tocar quizás se vayan a molestar, pero sabemos, hermanos, de que Dios va con nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, hermanos, de que Dios va a tomar el control, hermanos, aún, hermanos, cuando vayamos, hermanos, a tocar a esas puertas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor claramente dijo, ustedes no se tienen que preocupar de qué van a hablar
o que van a decir, dice, yo en ese mismo momento, dice, yo pondré las palabras, dice, lo que ustedes han de decir, dice. O no así dice el Señor en los evangelios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí dice, este varón, dice, se preocupaba, dice, fue en amargura, dice, en la indignación, dice, de su espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte, dice, sobre mí. Y dice el 15, y vine, dice, a los cautivos en Tealbir, que moraban, dice, junto al río Quebar, y me senté, dice, donde ellos estaban sentados, y ahí, dice, permanecí 7 días atónito entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y ya lo había, dice, levantado el espíritu. Lo había levantado el espíritu, pero no iba él contento. No iba contento, por eso dice que llegó, dice allí en el 15, a los cautivos que moraban, dice, junto al río, dice, Quebar. Y dice, ¿pero qué dice que hizo? Se sentó, dice, donde ellos estaban sentados. Y Dios lo había mandado con una misión, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios lo había mandado con una misión. Dios le ha dado una misión, hermanos, a su pueblo en general. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Dios nos ha dado una misión, hermanos. Pero dice que este profeta, dice, va a aquel lugar, a los cautivos, y dice, y se sienta. Se sienta, dice, atónito. ¿Qué significa atónito, hermanos? Como espantado, ¿verdad? Espantado, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Santo es su bendito nombre. ¿Por qué? Porque él no iba contento, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios ya le había dado todo, hermanos. Dios ya le había dado, hermanos, como lo que Dios le puso a Moisés. Dios le puso algo a Moisés, hermanos, cuando él lo toma, hermanos. Cuando él lo llama, le puso algo en sus manos. Le pone algo en sus manos, ahora sí, encárgate tú, le dijo. Ahora sí, encárgate de trabajar. Pero también Moisés, hermanos, trae algo en sus manos, pero que dice que cuando él la pone, dice, y mira que empieza él a correr también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, Dios le había puesto, hermanos, esa vara, hermanos, nos las ha puesto a nosotros. Significa la palabra, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y su palabra dice que tiene poder. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y así Dios envía, hermanos, a este profeta, hermanos, a hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque él miraba, hermanos, que era, hermanos, su pueblo, hermanos, caminaba, hermanos, en rebeldía, dice la Biblia. ¿Y para qué lo moraba, hermano? ¿Para qué lo enviaba? Para que él, hermanos, fuera una misión. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él lo enviaba, hermanos, para que fuera y, hermanos, y hablara. Habla, dice, a los cautivos. Así te oigan, dice, o no te oigan, pero tú tienes que cumplir, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así te oigan, dice, o no te oigan, pero tú, dice, ven y habla. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el que hace la obra, hermanos, es el Señor. Es el Señor. Quizás al momento, hermanos, usted va a compartir la palabra. Quizás al momento no la van a tomar, hermanos, en serio, hermanos. Pero Dios es tan poderoso, hermanos, que esa palabra, hermanos, va a quedar sembrada, hermanos. Y tarde o temprano, hermanos, esa palabra, hermanos, va a dar fruto. Porque su palabra, dice la Biblia, hermanos, en Isaías, hermanos, dice que nunca regresa vacía. Es como la lluvia y la nieve, dice, que desciende de los cielos. Jamás, dice, va a regresar vacía, sino que va a ser, dice, lo que Él quiere, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea su santo nombre. Este profeta, hermanos, llega, dice, y se sienta, dice, 7 días, dice. Mira a los cautivos, quizás, hermanos, ahí, hermanos, miraba, hermanos, cómo, hermanos, estaban aquellos hombres, hermanos, o cómo vivían aquellos hombres, pero él, hermanos, se sienta, dice, espantado. Y a Dios ya le había dado de comer, hermanos. Come de este rollo, dice, y ve, dice, y habla a la casa de Israel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí nuevamente, hermanos, en el 16, ahí dice, hermanos, dice, y aconteció, dice, que al cabo de los 7 días, vino, dice, a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dice, yo te he puesto, dice, por atalaya a la casa de Israel. Oirás, dice, pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás, dice, de parte del Señor, dice. De parte del Señor. Todo el tiempo, hermanos, cuando viene la amonestación, viene de parte del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si Él me está amonestando en esta hora, hermanos, es de parte del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, cuando yo dijere, dice, al impío, de cierto, dice, morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá, dice, por su maldad. Pero su sangre, dice, demandaré de tu mano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, hermanos. Yo hablaba, hermanos, tiempos atrás también con mi esposa. Tiempos atrás también con mis hijos, hermanos. Porque, hermanos, el deber, hermanos, mío, hermanos, como cabeza del hogar, yo tengo que hablar, hermanos, con mis hijos, con mi esposa. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cierto tiempo, hermanos, ahí está mi esposa de testigo, hermanos. No es para vergüenza, hermanos, sino es, hermanos, para hermanos, como testimonio, hermanos. No quería, hermanos, ella, hermanos, salir a predicar. Me siento, dice, cansada. Le digo, el deber de nosotros es de salir. Ya Dios ya nos dio mucho. Cristo, Dios nos levantó por su gracia, y lo que nosotros hemos recibido de su gracia, dice la palabra, de eso mismo dice, dar de gracia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo le decía a mi esposa, Dios me ha puesto por cabeza en el hogar. Dios me ha puesto para que yo hable en mi hogar. Y así es que tú tienes que obedecer. No es reglamento mío, es reglamento que de parte del de arriba. Y si tú no obedeces, tú no te vas a meter en problemas conmigo. Con quien te vas a meter en problemas es con el de allá arriba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermanos, Dios nos ha tomado con ese propósito, hermanos. Dios nos ha tomado con ese propósito, hermanos. Y, hermanos, es bonito, hermanos, salir, hermanos, llevar ese mensaje. Llevar ese mensaje, hermanos. Pero, hermanos, nuestras esposas tienen que ir con nosotros. Aleluya. Tienen que ir con nosotros, hermanos, porque, hermanos, eso es, hermanos, estatutos del Señor, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque, hermanos, nosotros, hermanos, si nosotros vemos, hermanos, tiempo atrás, hermanos, yo lo digo para testimonio. Cuando mi esposa, hermanos, no quería, hermanos, esforzarse, hermanos, yo la amonesté conforme la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
¿Por qué? Porque así dice la palabra, hermanos, que es necesario, hermanos, hablarles, hermanos, nosotros, hermanos, si ellos, hermanos, se quieran revelar o algo, hablarles, hermanos, hablarles conforme la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque si a mí, hermanos, me puso por cabeza, hermanos, el Señor, tengo que empezar por mi hogar primero. Cuando yo empiezo por mi hogar, hermanos, Dios me va a ayudar para ir, hermanos, y hablarle a aquel que está allá afuera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero si yo miro, hermanos, que la espada, hermanos, del Señor viene, y hermanos, viene sobre mi familia, hermanos, tengo que tocar, hermanos, trompeta, como dice la palabra. Tengo que, hermanos, hablar, decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto está mal. Por aquí no vas caminando bien. Y te tienes que oír la voz de lo que dice el Señor. Cristo vive. Tienes que enderezar tus caminos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Ese es mi deber, hermanos. Y ese es el deber de usted también, que Dios lo ha puesto, hermanos, como atalaya. Un atalaya puede servir allá afuera, un atalaya puede servir aquí en el púlpito, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Santo es su bendito nombre. Y si, hermanos, ahí claramente dice, porque si nosotros vemos, hermanos, que el mal, hermanos, o la espada está viniendo, hermanos, y nosotros no percibimos a la persona, hermanos, no percibimos, hermanos, a nuestros hijos, no percibimos, hermanos, a nuestra esposa, hermanos, nosotros, hermanos, esa sangre del Señor nos la va a demandar de nosotros, hermanos. ¿O no así dice la palabra? Así dice la palabra, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿quién es un impío, hermanos? Un impío dice, aquel dice que no demuestra ninguna devoción o ningún respeto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, le hablaba el Señor, hermanos, a la casa de Israel, la casa que ya estaba dentro, que había sacado de Egipto. A nosotros nos ha sacado de Egipto también, hermanos. Y, hermanos, es lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Él lo que quiere, dice, que el impío, dice, se convierta de su mal camino, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, hermanos, cuando Él llama a Ezequiel, dice, ve y entra, dice, a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque es casa, dice, rebelde. ¿O no así le decía? Es casa rebelde, dice, ve y háblales, amonéstales, dice, con mis palabras, dice. Así te escuchen, dice, o te dejen, dice, o no quieran escucharte. Aleluya. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Aunque va a haber momentos difíciles, le decía a Ezequiel. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar, dice, entre espinos. Te vas a encontrar, dice, entre moras. Te vas a encontrar, dice, entre escorpiones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le estaba dando a entender ahí? Que se iba a encontrar en momentos, hermanos, pero el Señor, hermanos, Él iba a ser su respaldo de Ezequiel. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Solamente Él tenía, dice, que levantarse y hablar. Y hablar. ¿Por qué? Porque yo y usted, hermanos, tenemos que dar cuentas, hermanos. Alabado y bendito sea su santo nombre. Si Dios, hermanos, le ha puesto a hablarle a alguien, a un familiar, hermanos, o padres, hermanos, tiene que hablarle, hermanos. Tiene que hablarle. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, hermanos,
Son tiempos peligrosos. El Señor, hermanos, Él está, hermanos, a la puerta, hermanos, para venir. La espada del Señor, hermanos, ya está, hermanos, levantada, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, nosotros, hermanos, Él nos ha puesto, hermanos, como esos, hermanos, trompetas, hermanos. Ahora no tiene que dirigirse a tocar una trompeta, hermanos, sino que ahora tenemos que hablar. Tenemos que hablar, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Por eso dice ahí en el 20, dice, 19, perdón. Pero si tú dices no amonestares al impío pero si tú amonestares, dice, al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, dice, habrás librado tu alma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que decir, hermanos, nosotros, hermanos. Yo claramente le dije a mi esposa, ahí está mi esposa, hermanos. Le dije, yo no te voy a apapachar, le dije con palabras lisonjeras, le dije, yo te voy a hablar, le dije claramente lo que dice la palabra, le dije. Lo que dice la palabra, así si no quieres enderezarte, ese es problema ya tuyo, le dije, pero tú vas a entregar cuentas con Dios, pero yo quedo limpio de mí. Dios no va a demandar esa sangre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Es nuestro deber, hermanos, o no es nuestro deber. Si es nuestro deber, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí dice en el 20, dice, si el justo, dice, se apartare de su justicia e hiciere maldad, dice, y pusiere yo tropiezo, dice, delante de él morirá, dice, porque tú no, dice, no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias, dice, que había hecho, no vendrán, dice, en memoria, pero su sangre, dice, demandaré de tu mano. ¿O no está clarita la palabra? El justo, ¿quién es el justo? El que ha caminado, hermanos, aquí adentro de la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O habla del de allá afuera. No, habla del de aquí adentro. Dice, si tú no la amonestas y miras lo que sigue haciendo, sigue viviendo en su berrinche y tú no le hablas, de ti voy a demandar eso, dice. ¿O no dice la palabra? Eso da a entender la palabra, hermanos. Es palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante, hermanos, tomar cartas en este asunto, hermanos. ¿Sabe por qué? Si nosotros no tomamos carta en este asunto, hermanos, la iglesia nunca se va a levantar, hermanos. Nunca se va a levantar la iglesia, hermanos. Y aún en nosotros, hermanos, como predicadores, hermanos, va a haber algo ahí, hermanos. Va a haber algo, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, que a través de su palabra, hermanos, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Pero es necesario, hermanos, es muy importante lo que dice la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre del Señor. Dice el 21, pero si al justo, dice, amonestares para que no peque y no pecare, de cierto, dice, vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, hermanos, de amonestar, dice, al justo, dice. Este tema, hermanos, me lo ponía el Señor a mí, hermanos, aún, hermanos, hablando yo, hermanos, con un compañero de trabajo. Este compañero, hermanos, él, hermanos, estaba en el camino del Señor. Y me pedía, hermanos, dice, llévame en oración, dice.
llévame en oración, dice, ¿por qué? Dice, porque me está viniendo, dice, muchas calamidades a mi vida, me decía. Y eso fue apenas, hermanos. Muchas calamidades a mi vida, dice. Y como yo sé de que él ha caminado en el camino del Señor, y le dije, yo te voy a hacer una pregunta antes de que me estás pidiendo eso. ¿Cómo andas? Le dije, en el caminar con el Señor. Ahí me contesta, dice, ya tiene tiempo, dice, que me estoy apartando del Señor. Tiene tiempo, dice. Dice, aún, dice, con mi esposa, dice, ya dice, me separé. Ya me separé, dice. Ahora ando poniendo los ojos a otro lado. Ahí fue donde el deber de nosotros, hermanos, como atalayas, es de amonestar. Ahí fue donde empecé yo a hablarle, hermanos, conforme la palabra del Señor. Cuando tú te humilles, endereces tus caminos delante del Señor y le pidas perdón, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Pero es importante, hermanos, si uno escucha, hermanos, eso, no quedarse en silencio. Es decirle, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Bendito sea el nombre del Señor, porque si nosotros, dice, no hablamos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, esa sangre, hermanos, Dios la demandará de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante, persona que se encuentra en esta mañana, alabado y bendito sea el nombre del Señor. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está a la puerta. Y es importante enderezar los caminos. Es importante, hermanos, enderezar nuestros caminos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Podemos ver, hermanos, ahorita, hermanos, cómo, hermanos, el mundo se encuentra allá afuera. Cómo, hermanos, el ser humano se encuentra, hermanos, allá afuera, hermanos, con esta, hermanos, epidemia, hermanos, que está, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se encuentra en temor, hermanos, pero nuestro deber, hermanos, de nosotros es de hablarles, hermanos, de hablarles de la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nuestro deber es, hermanos, de decirles, endereza tus caminos y Dios te aguardará en todo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, esto, hermanos, que está viniendo, hermanos, no es coincidencia. Esto que está viniendo, hermanos, es, hermanos, por, hermanos, la maldad, hermanos, avanzado, hermanos, mucho, hermanos. Avanzado, hermanos, la maldad, hermanos, no solamente allá afuera, sino, hermanos, aún en su propia iglesia, hermanos, el cristiano, hermanos, se está desviando, hermanos, del camino del Señor. El cristiano, hermanos, se está entrando, hermanos, en un enfriamiento, hermanos. El cristiano, hermanos, se está entrando, hermanos, en desobediencia, hermanos, con Dios, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, hermanos, Él ama al ser humano. Y por eso, hermanos, Él habla. Él habla, hermanos. Él habla, hermanos. Puede hablar, hermanos, a través de enfermedades. ¿Para qué? Para que el ser humano, hermanos, se vuelva, hermanos, de su mal camino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso Él, hermanos, Él hablaba, hermanos, a su pueblo, hermanos. Él le decía, dice, si su pueblo, se humillare y buscare mi rostro y clamaren, dice, entonces yo, dice, los voy a oír, dice, desde los cielos. Y entonces, dice, yo voy a perdonar sus pecados, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, escuchemos la voz, hermanos, del Señor. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Por eso aquí podemos ver, hermanos, cuando Dios, hermanos, levanta a este profeta, hermanos, le hace el llamamiento a este profeta, hermanos. Este profeta, hermanos, lo pasa, hermanos, por ciertas circunstancias, hermanos. Este profeta, hermanos, lo pasó, hermanos, por diferentes, hermanos, se puede decir pruebas, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para ser enviado, hermanos, a hablar, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
¿Por qué? Porque él tenía que hablar, dice, tenía que hablar. El Señor, hermanos, lo toma, hermanos, primeramente, hermanos, lo alimenta. ¿Cómo lo alimenta, hermanos? Con su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Por eso dice ahí mismo, hermanos, ahí donde vamos, hermanos, en el 22 dice, imagínense ahí cómo lo vuelve otra vez a este profeta, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Un profeta, ¿qué dice? Que habla, dice. Un profeta mudo, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, nosotros, dice la Biblia, que cuando Dios, hermanos, Él vino a nuestras vidas, ¿qué es lo que hizo? Dice. Él quitó nuestra mudez, dice. Él desató esa lengua, no así dice la palabra del Señor. Él desató nuestra lengua, dice. Aún lo paralítico lo quitó, dice. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, vino, dice, allí, dice, la mano de Jehová sobre mí. Y me dijo, dice, levántate y sal, dice, al campo. Y ahí, dice, hablaré contigo. Y me levantó y salí al campo, y aquí dice que ahí estaba la gloria de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted sale al campo, hermanos, aunque salga con temor, hermanos, la gloria de Jehová se manifiesta en su vida. Usted regresa contento, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Como la gloria, dice, que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí dice, que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas, dice, te ligarán, y no saldrás, dice, entre ellos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. El Señor afirma, dice, a este profeta, lo afirmó, dice, de sus pies. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero le dice, enciérrate dentro de tu casa. Y ahí dice, te pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás, dice, entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hermanos, esas cuerdas, hermanos, ¿quiénes son las que las ponen, hermanos? Porque no dice ahí que Él se las había puesto al Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Te pondrán, dice, sobre ti cuerdas, y con ellas, dice, te ligarán. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y no saldrás, dice, entre ellos. Y esa era la misión, hermanos, que el Señor había enviado, hermanos, a este profeta. Pero este profeta, hermanos, desde un principio, hermanos, iba, hermanos, con amargura, dice. Se levantó en amargura de espíritu, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no iba a moldear, hermanos, porque Dios moldea, hermanos. De cualquier forma, hermanos, cuando, hermanos, no queremos levantarnos, Dios nos va a moldear, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para hacer su misión. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso dice ahí en el 25, dice, y tú, dice, oh hijo de hombre. Ese ya lo leímos, el 26, perdón. Y dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos, dice, varón que reprende, porque son casa, dice, rebelde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuál es, hermanos, el propósito del Señor, hermanos, de nosotros, hermanos? De hablar, hermanos.
de soltar por medio de la palabra, hermanos. Todo el tiempo, hermanos, tiene que ser con la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es su bendito nombre. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí dice, en esta ocasión, dice, lo pone, dice, a este profeta, dice, vas a estar mudo. ¿Por qué vas a estar mudo? Porque ya lo había enviado y este profeta, hermanos, no iba contento. No iba contento a esa misión. Ya el Señor, hermanos, ya le había dado de comer. Dios nos ha dado de comer por medio de su palabra, hermanos. Ahora el deber de nosotros, hermanos, es de levantarnos y hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿O no le había dado de comer a Ezequiel? Le había dado de comer. Ya había comido, dice, de esa palabra, dice, aún dice, le supo como miel, dice. Como miel, dice. Y aún, dice, sus entrañas estaban, dice, llenas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que aquí en este texto, en el 26, dice, y vas a estar mudo y no serás, dice, a ellos varón, dice, que reprende porque son casas, dice, rebelde. Muchas veces, hermanos, el cristiano puede actuar así, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Será por miedo, hermanos? ¿O será por temor? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Santo es su bendito nombre. Aleluya. Es como yo le decía a mi esposa, le dije, te guste o no te guste, yo te tengo que hablar. Y tienes que enderezar tus caminos. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está mi esposa, hermanos. Por la misericordia de Dios, Dios la va ayudando. No soy yo, sino que es la fuerza del Señor, hermanos, que la va guiando, como nos va guiando a cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, el deber de nosotros, hermanos, es, hermanos, de no quedarnos como este profeta, hermanos. Si vemos, hermanos, aún en nuestro hogar, hermanos, de que, hermanos, sea la mujer, sean los hijos, hermanos, se están revelando, nuestro deber es de hablar. Nuestro deber es, hermanos, de amonestar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Les guste o no les guste, hermanos, nuestro deber es hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos que dar cuentas de nuestro hogar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿O no así es la palabra? Así es la palabra, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Mas dice el 27, mas cuando yo, dice, te hubiere hablado, abriré tu boca. ¿A cuánto nos ha hablado la palabra, hermanos, en esta hora? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mas cuando yo te hubiera hablado, dice, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, dice, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa, dice, rebeldes son. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, estar aquí, hermanos, estar aquí sentados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aún, hermanos, siempre es bueno chequear, hermanos, si hay hermanas, hermanos, en la cocina que no estén haciendo nada, hermanos, decirles, hermanos, véngase a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro deber, hermanos, de nosotros es, hermanos, detenerlos, hermanos, a que escuchen la palabra del Señor. Nosotros como padres, hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que dar cuentas, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo les digo a mis hijos, si van a ir a la iglesia, allá adentro tienen que estar. Tienen que estar. ¿Por qué, hermanos? Porque allá afuera, hermanos, no pueden escuchar, hermanos, la palabra del Señor. Allá afuera van a escuchar voces diferentes. Voces que no van, hermanos, conforme al propósito del Señor. Pero aquí adentro es donde nosotros podemos alimentarnos, hermanos. Aquí adentro es donde nosotros podemos nutrirnos, hermanos, con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y cuando usted se nutre, hermanos, usted no va a tener temor.
¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice que Él no nos da espíritu, dice, de cobardía, sino de poder, de amor, dice, y de dominio propio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí en el 27, más cuando yo te hubiere hablado, dice, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, dice, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Pero después viene la vara del Señor, hermanos. El que no quiere oír, dice, después viene la vara del Señor. Y no va a decir, hermanos, no vaya a echarle la culpa a su hermano, no vaya a echarle la culpa a su hermana, no vaya a echarle la culpa a la iglesia. ¿Por qué? Porque la culpa, hermanos, es de nosotros mismos por rebeldes, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿No es así? Así es, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La culpa no es del hermano, hermanos. La culpa no es de la hermana. La culpa no es de la iglesia. La culpa es de nosotros mismos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Vamos a ver ahí, hermanos, otro, hermanos, ejemplo ahí mismo en Ezequiel, hermanos. Ezequiel, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, persona que ha traído el Señor en este día, si Dios la ha traído en este día, es porque Dios sigue teniendo misericordia. Y su misericordia, dice, de Dios nunca no han decaído, dice, que son nuevas cada mañana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en sus vidas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel 33 del 1 al 9, si gustan darle lectura, hermano, hermana. Ezequiel 33 del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajera espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él quiere venir la espada sobre la tierra, y tocara trompeta y avisara al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniera la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú advirtieres al impío de su camino para que no se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver, hermanos, este bonito ejemplo, hermanos. Este bonito ejemplo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y son los mismos tiempos que estamos viviendo ahorita, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, usted puede darse cuenta, hermanos, cuál importante es, hermanos, hablar, hermanos, la palabra del Señor. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos, hermanos. Muchas personas, hermanos, ahorita, hermanos, de que, hermanos, siguen, hermanos, viviendo, hermanos, en el pecado, hermanos, siguen viviendo, hermanos,
conforme, hermanos, las corrientes, hermanos, de este mundo, hermanos. Nuestro deber, hermanos, es de hablarles, hermanos, del Evangelio de Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para que se vuelvan, hermanos, de su mal camino. No solamente allá afuera, hermanos, sino aún, hermanos, aquí adentro, hermanos, aquel, hermanos, que se está desviando, hermanos, del camino del Señor. Decirle, hermanos, lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Decirle claramente, por ahí vas mal. Por ahí si sigues por ese camino, si sigues a como tú vas viviendo, ese es camino de muerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú enderezas tus caminos, Dios tendrá misericordia de ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí en Ezequiel 33, dice uno, dice, vino a mí, dice, palabra de Jehová, diciendo, dice, hijo de hombre, habla, dice, a los hijos de mi pueblo, y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Aleluya. A usted lo tomó por atalaya, hermanos. A mí me tomó por atalaya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿O no es así, hermanos? Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y diles, dice, cuando yo trajere espada, dice, sobre la tierra. Usted puede ver ahorita lo que está pasando, ¿verdad? Allá afuera. ¿Sí puede darse cuenta de lo que está pasando allá afuera, hermanos? Sí, hermanos. Esto no es coincidencia, hermanos. Esto no es coincidencia, es la espada, hermanos, de Jehová, hermanos, que viene, hermanos, que viene sobre este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, la maldad, hermanos, ha avanzado mucho, hermanos. La maldad ha avanzado mucho, hermanos, y, hermanos, el Señor, hermanos, Él está mandando, hermanos, todo eso. ¿Para qué? Para que, hermanos, el ser humano se vuelva, hermanos, de su mal camino. Para que el ser humano, hermanos, crea, hermanos, de que hay un Dios, hermanos, un Dios misericordioso, hermanos, de que hay un Dios también lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice que no dará por inocente, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es grande en misericordia, pero también dice la Biblia, hermanos, en Hebreos, que dice, fuego, dice, consumidor. Y horrenda cosa es caer, dice, en las manos del Dios vivo, hermanos. Porque cuando Él, hermanos, Él levanta, hermanos, espada, hermanos, Él va a consumir, hermanos. Va a consumir al impío, hermanos, si no se arrepiente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es tiempo, hermanos, de que el impío, hermanos, se vuelva de su mal camino, hermanos. Que reconozca, hermanos, que solamente en Dios, hermanos, está la misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Porque triste y lamentablemente, hermanos, si el ser humano, hermanos, sigue caminando, hermanos, en su camino, hermanos, que lleva, hermanos, es triste y doloroso, hermanos, va a venir la espada, hermanos, de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no quiere el Señor, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que el ser humano se arrepienta, hermanos, que el ser humano se vuelva, hermanos, de su mal camino, hermanos, para que, hermanos, alcance misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Dios dice, con ese propósito, dice, Él nos ha tomado, dice, por atalayas. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, yo y usted, hermanos, estamos viendo, hermanos, de que la espada, hermanos, del Señor viene sobre esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice ahí, y diles, dice, cuando yo trajere, dice, espada sobre la tierra, y el pueblo, dice, de la tierra tomare un hombre, dice, de su territorio, y lo pusiere por atalaya, dice, y él viere, dice, venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tocar trompeta, hermanos. Lo que, hermanos, la palabra del Señor está diciendo ahorita en nuestras vidas, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo, hermanos, se aperciba, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermanos,
cualquiera dice, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, cualquiera que oyere, dice, el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada, lo hiriere, su sangre será, dice, sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque yo y usted, hermanos, estamos escuchando en esta hora. ¿O no estamos escuchando? Sí, estamos escuchando, hermano. Y si usted está escuchando, hermanos, usted, hermanos, está por sabedor, hermanos, lo que dice la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su sangre, su nombre del Señor. Por eso dice, lo hiriere su sangre, dice, será, dice, sobre su cabeza. El sonido, dice, de la trompeta oyó, y no, dice, se apercibió. Su sangre, dice, será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Si usted está en este día, bendito y alabado sea el nombre del Señor, y usted está escuchando lo que la palabra dice, librará su alma, dice. Si se apercibiere, dice, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor, o no, o eso dice la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Santo es su bendito nombre. Pero dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare, dice, la trompeta, y el pueblo, dice, no se apercibiere, y viniendo la espada, dice, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano, dice, del atalaya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, en estos tiempos, hermanos, el Señor, hermanos, Él va a demandar mucho, hermanos, de las manos de los atalayas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay atalayas, hermanos. Podemos ver lugares, hermanos, donde no van a hablar esto, hermanos. Le van a hablar, hermanos, de pura prosperidad, pero lo que el Señor, hermanos, Él habla por medio de su palabra, de que el ser humano, hermanos, se vuelva de su mal camino, de que el ser humano, hermanos, se arrepienta, hermanos, del camino que lleva, hermanos. ¿Para qué? Para que alcance misericordia, hermanos. Ese es, hermanos, cuando el atalaya toca trompeta, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su bendito nombre. Y yo y usted, hermanos, somos atalayas, ¿o no somos atalayas? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Dice el 7. A ti, dice, pues, hijo de hombre, dice. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto, dice, por atalaya a la casa, dice, de Israel. Oirás, dice, las palabras de mi boca y los amonestarás, dice, de mi parte. Cristo vive. ¿Sí puede darse cuenta de dónde viene la amonestación, hermanos? ¿Sí se puede dar cuenta de dónde viene? Ahí dice clarito, ¿verdad? A ti, dice, pues, hijo de hombre, te he puesto, dice, por atalaya a la casa de Israel. Oirás, dice, antes de amonestar, dice, tenemos que escuchar, dice. Oirás, pues, dice, mis palabras, dice. Y esta es palabra del Señor, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Santo es su bendito nombre. Dice, alabado y bendito sea su santo nombre. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás, dice, la palabra de mi boca, y los amonestarás, dice, de mi parte. ¿Por qué dice de su parte? Porque la amonestación viene aquí de parte del Señor, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La amonestación no viene de parte mía, la amonestación viene de parte del de ahí arriba. ¿O no? Así dice la palabra. Así dice la palabra, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo amonesto por mi parte, eso no sirve. Pero si la palabra la amonesta, hermanos, de parte del Señor, eso sí sirve. Eso sí sirve. ¿Por qué? Porque eso lo va a edificar a usted y me va a edificar a mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Santo es su bendito nombre.
Por eso, hermanos, cuando Dios, hermanos, llama a este siervo, hermanos, lo prepara. ¿Cómo lo prepara, hermanos? Que se llene, hermanos, que se llene de su palabra, que se llene de su palabra, porque de su palabra tenía que amonestar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. De su palabra, hermanos, tenía que ir la amonestación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aunque no quería, este siervo iba, dice, con amargura, ¿verdad?, de espíritu, pero cuando el Señor, hermanos, Él lo toma, hermanos, a uno, hermanos, por soldado, hermanos, Él es más fuerte, hermanos. Él es más fuerte, hermanos. Quizás usted no queramos ir, hermanos, pero cuando Dios le dice, hermanos, esta es la misión que tienes que desempeñar, la vamos a desempeñar con la ayuda del Señor, hermanos. Aleluya. Con la ayuda del Señor todo lo podemos, hermanos. Amén. Sí se puede, hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, dice, que nos fortalece, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O usted no lo ha puesto, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos. A veces, hermanos, llega cansado, hermanos, a su hogar. No le ha puesto, hermanos, el Espíritu Santo más de ir y visitar, hermanos, a un familiar, o una persona, un amigo, hermanos, o un hermano. Sí le ha puesto, hermanos. Sí le ha puesto, hermanos, y a veces no es coincidencia, hermanos, de que usted se levante de su hogar y vaya, hermanos, a ese hogar. Sí, hermanos, porque Dios todo lo sabe, hermanos. Hay, hermanos, a veces, hermanos, hay, hermanos, a veces, hermanos, necesidad en ese hogar, hermanos, o hay a veces, hermanos, están pasando por una prueba, hermanos, en ese hogar, y llega una palabra, hermanos, y no es, hermanos, a veces que sea coincidencia, hermanos, sino que Dios, hermanos, Él lo previene, hermanos, a uno por medio, hermanos, de su Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel no quería, hermanos, levantarse, hermanos, aún dice, se levantó, hermanos, y ya había entrado, hermanos. Ya había entrado al pueblo que lo había mandado el Señor, hermanos, pero dice que lo que hizo Ezequiel, dice, se sienta, dice, y se queda a ver al pueblo, dice, con espanto, dice, atónito. Pero vuelve otra vez, dice, a llegar la voz de Jehová, y le dice, levántate, porque esa es la misión del Señor, hermanos, de que nos levantemos, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nos tuvo que pasar, hermanos, por ciertas circunstancias, hermanos. Imagínense, lo pasó hasta por un profeta mudo, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero de ahí dice, cuando yo abre, dice, abra tus labios, vas a hablar, dice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor abre los labios, hermanos, no hay enemigo que pueda cerrar los labios, hermanos. No hay enemigo. Usted va a querer, hermanos, hablarles. Usted va a querer, hermanos, hablarle a quien se le ponga enfrente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es el que está con usted. Así dice el Señor. Ustedes no se tienen que preocupar de qué van a decir, dice, porque yo, dice, voy a poner las palabras en cierto momento, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, el 8 dice, cuando dice, yo dijere al impío, de cierto, impío, dice, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío, dice, morirá por su pecado, pero su sangre, dice, yo la demandaré de tu mano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Santo es su bendito nombre. Si yo dijere al impío, dice, impío de cierto, dice, morirás. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver, hermanos, muchas ocasiones, hermanos, como, hermanos, el Hijo de Dios cuando se aparta, hermanos, entra, hermanos, usted puede darse cuenta, hermanos, de los síntomas, hermanos. Cuando el Hijo de Dios, hermanos, se aparta de Dios, hermanos, muchos síntomas, hermanos. Puede entrar, hermanos, en una rebeldía, hermanos, puede entrar en ciertas cosas, hermanos. Pero nuestro deber de nosotros, hermanos, es de amonestarle conforme a la palabra. Aleluya. Es conforme a la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando, hermanos, del Hijo de Dios aquí adentro, hermanos, el que ya, hermanos, se empieza a apartar. No es, hermanos, de darle, hermanos, como dice, lechita, ¿verdad?
Ya es de amonestarle, hermanos, con la palabra para que se vuelva de su mal camino. ¿O no así es? Así es, hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted no va a poder llegar, hermanos, y sobarle la espalda, porque si usted llega y le soba la espalda, hermanos, el enemigo más se esconde ahí, hermanos. Usted debe llegar y amonestarle con la palabra, decirle, vuélvete de tu mal camino, porque si no, las consecuencias de Dios van a venir sobre tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y si tú dices eso al impío, dice, y se vuelve de su mal camino, dice, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa sangre, dice, no la va a demandar el Señor, dice, sobre nosotros. Pero si nosotros vemos, dice, y, oh, así estás bien. Así está bien ahí cuando tú quieras levantarte, te levantas, y cuando tú quieras hacer esto, lo vas a hacer. Eso no, hermanos, porque en vez de ayudarle, hermanos, ¿sabe lo que estamos haciendo? En vez de ayudarle, lo estamos dañando más, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En vez de ayudarle para que se levante, hermanos, lo estamos, hermanos, tirando más al suelo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es, hermanos, de decirle, Señor, dame espíritu que de valentía, para no de cobardía, para llegar y amonestarle conforme tu propósito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él se va a levantar, hermanos, pero es importante, hermanos, hablarle conforme la palabra. Tampoco, hermanos, va a llegar y va a hablarle conforme, hermanos, a su carne, hermanos. Siempre tiene que tomar consejo, hermanos, de Jehová. Cuando el consejo de Jehová, hermanos, va, hermanos, Él, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que es espada de doble filo. Aunque Él haga la herida, dice, pero Él, dice, la vuelve a sanar. ¿O no así dice la palabra del Señor? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él vuelve, dice, a sanar la herida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice el 9, dice, y si tú, dice, avisares, dice, al impío, dice, de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá, dice, por su pecado. Pero tú, dice, libraste, dice, tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Si tú, dice, avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare, dice, de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú, dice, libraste tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y es la palabra la que nos está hablando, hermanos, en esta mañana. Es la palabra la que me está hablando a mí, y es la palabra la que le está hablando a usted. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor, Él conoce, hermanos, Él conoce nuestro camino. Él sabe, hermanos, cómo estamos caminando, hermanos, y Él quiere, hermanos, que todo ser humano, hermanos, se vuelva de su mal camino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. ¿Por qué, hermanos? Si se vuelve de su mal camino, dice, libra su alma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y si no se vuelve de su mal camino, dice, no importa, dice, el tiempo, dice, que haya caminado. No importa el tiempo que haya caminado, y si entra en rebeldía al ser humano, no se le va a hacer contado, dice. No se le va a hacer contado. Solamente se le es contado, dice, si el ser humano se vuelve de su mal camino y se arrepiente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y se arrepiente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Es muy importante, hermanos, los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, hermanos. En estos tiempos, hermanos, ya no es para estar jugando, hermanos. Estos tiempos, hermanos, ya es, hermanos, para percibirse, hermanos. Hermanos, el Señor está a punto de venir. El Señor está a punto de venir, hermanos. Noé, hermanos, Él dice que cuando el diluvio iba a venir, hermanos, a esta tierra, hermanos, Él se apercibió, dice. Él se apercibió, dice la Biblia, y anduvo hablándoles, dice, del juicio de que Dios iba, hermanos, derramar, hermanos, sobre esta tierra. Y, hermanos, no dicen muchos, no, la mayoría se puede decir, hermanos, no escucharon, ¿verdad? No escucharon, y era palabra, hermanos, del Señor, era la misma palabra.
Solamente dice los que escucharon, dice, los que oyeron, dice, atentamente la voz de Jehová, ellos entraron, dice, al arca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entraron, dice, y salvaron sus vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque ya, hermanos, ya después, hermanos, va a ser, hermanos, demasiado tarde. Ahora, dice, es el tiempo, hermanos, para que el ser humano, hermanos, reconozca al Señor, hermanos, como su único, hermanos, Salvador del mundo, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando la puerta, dice, se cierre, ya no va a haber, dice, ya no va a haber, ya no va a haber otro chance. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, cuando Dios, hermanos, puede ver, hermanos, ese ejemplo, hermanos, de aquellas 10 vírgenes, de las insensatas y las prudentes, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, todo el tiempo, dice, estemos, dice, como esas prudentes, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tomando, dice, ese aceitito, llenando, dice, nuestras lámparas, porque, hermanos, no sabemos a qué hora viene el Señor, hermanos, pero cuando el Señor venga, hermanos, usted, hermanos, lo puede recibir, hermanos, gozoso. Usted lo puede recibir, hermanos, despierto, hermanos. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque, hermanos, toda insensata, hermanos, ¿qué dice? Que no toma, dice, consigo, dice, el aceite. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y no tomar ese aceite, hermanos, significa, hermanos, descuidar, hermanos. Descuidar la palabra, descuidar el servicio, hermanos, descuidar, hermanos, oración, hermanos, descuidar ayuno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y, hermanos, cuando el Señor venga, hermanos, no vamos a estar preparados. Pero Dios, hermanos, Él nos habla, hermanos, nos anticipa, hermanos, con tiempo, hermanos, de que los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, es necesario, hermanos, de tocar trompeta, hermanos. Es necesario, hermanos, de salir y tocar trompeta, porque la espada de Jehová, hermanos, viene, hermanos. La espada de Jehová no se detiene, hermanos. No se va a detener, hermanos. Usted no crea ni yo no crea, hermanos, de que estos tiempos, hermanos, van a mejorar. Estos tiempos, hermanos, ya vienen, hermanos, ya viene más y más difícil, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la venida, hermanos, del Señor, hermanos, está a la puerta, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero si yo y usted, hermanos, nos apercibimos, hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, cuando esa espada, hermanos, venga a la tierra, hermanos, usted y yo, hermanos, nos vamos a estar gozando, hermanos, en aquella santa ciudad, hermanos, la Nueva Jerusalén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario, hermanos, hacer, hermanos, estas cosas que el Señor, hermanos, nos manda por medio de su palabra, hermanos. Así como el Señor, hermanos, levantaba, hermanos, a este siervo, hermanos, Él levantaba, hermanos, no solamente a este siervo, hermanos, Él levantó varios siervos, profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos. Y estos profetas, hermanos, ¿era para qué? Para ir, hermanos, y apercibir al pueblo, hermanos. Para ir, hermanos, y hermanos, cuando el Señor, hermanos, iba a derramar espada, hermanos, iba a enviar espada, para eso el Señor, hermanos, enviaba a aquellos profetas, hermanos, para que fueran, hermanos, y ellos, hermanos, tocaran trompeta al pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él levanta, hermanos, a Ezequías, hijo de Amós, hermanos, ¿acaso no con ese propósito lo levantó? Con ese propósito lo levantó, hermanos, para que fuera, hermanos, aquella casa, hermanos, de aquel rey Ezequías, hermanos, y fuera a decirle, hermanos, dice que preparara su casa. De la misma manera el Señor nos está diciendo, hermanos, en esta hora, hermanos, que preparemos nuestra casa. Si nuestra casa, hermanos, está arruinada, hermanos, dice que la preparemos, porque la espada de Jehová pronto va a venir, hermanos, a esta tierra, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor, hermanos, levanta a Ezequías, hijo de Amós, y lo envía, hermanos, a aquel rey. Llega, hermanos, y le dice a aquel rey: prepara tu casa, dice, porque esta noche, dice, morirás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Pero aquel rey estaba atento, ¿verdad? Por eso decía, donde empezamos, dice, al que oiga, dice, oiga, y el que no quiera oír, dice. Pero nosotros estamos oyendo en esta mañana, hermano.
nos estamos oyendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo importante, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted, persona que ha venido en esta mañana, está oyendo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, está hablando a su vida y está hablando a mi vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así, hermanos, dice que cuando, hermanos, llega, hermanos, el rey, el profeta, hermanos, Isaías, a este rey, le dice, hermanos, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Y qué es lo que hizo este profeta? Este profeta, él, hermanos, se humilló al Señor.